Desde el pie, los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas. En Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías. Canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Bueno, ahí estamos otra vez con Desde el Pie. Buenas tardes, arriba, dormilones. Levántense de la siesta. Hoy le ponemos buena vibra. ¿Cómo están? En este programa que sale por Radio La Voz, como dijo el compañero recién, Andando Utopías. Qué lindo nombre, Andando Utopías. Algún día vamos a leer, a buscarlo a Galeano por ahí grabado, explicando para qué sirve la utopía. Y Desde el Pie, en un camino descolonizador. Es un programa de formación política, como dijimos. Hoy tenemos cuatro bloques para pensar juntos la política. En el bloque 1, las trampas del progresismo. Son ceras para postergar la revolución. En el bloque 2, también son cosas que uno va pensando, tiene borradores y va tirando acá para confrontar con los que nos escuchan y que nos manden respuestas, que 2x3 recibimos respuestas interesantes que nos obligan a pensar más. Después tenemos, hoy sí, una gran frutilla y la vamos a poner adentro, no arriba del postre, que es Adriana Guzmán, que nos va a hablar de feminismo comunitario y despatriarcalización de la educación. Pero esto ayer le hice yo la entrevista, de posta a posta, no es que la choreé de YouTube. Después les digo dónde la pueden encontrar. La vieron 85 compañeros, 90 compañeros, vimos la charla. La gente quedó choqueada al final del encuentro, 1 hora y media charlando con alguien que se las trae. Así que desde Bolivia, desde el alto, 4.200 metros de altura, nos pasó el trapo. Segundo, tercero, el bloque otra vez vamos a seguir con folclore y contrahegemonía, ¿sí? Que es ese saber del pueblo en el que el pueblo no participa, ese folclore. Y por último, como siempre, el último bloque lo dejamos para educación. ¿Es tan malo el jardín de infantes que hubo que hacerlo obligatorio? Entonces, ahí esto es para pensar juntos. Vamos al primer bloque. Las trampas del progresismo son ceras para postergar la revolución. Bueno, en estos tiempos en que las elecciones argentinas cercanas nos llaman la atención sobre que hay casi un 30% de argentinos y argentinas que no quieren saber nada con el sistema democrático liberal burgués y directamente no participan y no les importan, porque en realidad no pueden decidir, tienen que optar en un menú con todos los sabores iguales. Para la mayoría de los argentinos, 30% es un número, guarda, que te dan vuelta a cualquier elección, que han decidido dejar de creer en esta democracia. Y entonces vamos a ver qué pasa en Venezuela, que Maduro arrasó, pero arrasó con un 40%, un 40% de personas que votaron. Casi el 60% de los venezolanos no quiso ir a las urnas. Por favor, tenemos que poner oreja ahí. El sistema no está funcionando. Hubo elecciones en Chile. Más de la mitad de los chilenos se negaron a ir a las urnas. Los pueblos de América Latina se están haciendo escuchar. 30 y pico %, mira, no tengo el número a mano, no fue a votar en Ecuador.
Ojo, ojo, ojo. Estamos atentos a lo que está pasando con América Latina y la negativa de los pueblos a participar en este sistema democrático en el que el pueblo no tiene participación. Entonces, ¿cuáles serían las explicaciones? Bueno, algunos te dicen, es una cuestión de correlación de fuerzas, es una cuestión de las condiciones objetivas. Por favor, muchachos, eso no explicaría, en el caso de todas las fuerzas que no lo hicieron, el no abrir primarias simultáneas para que el pueblo pueda por lo menos decidir entre varios candidatos. ¿Sí? ¿Quiénes lo hicieron? Los de la derecha lo hizo. ¿Cómo es posible que la derecha se organice, vaya en 4 partidos y además en el mayoritario tengan 3 o 4 líneas internas en cada provincia donde discuten, debaten, se pelean entre ellos y después en columna y van todos juntos? El mejor ejemplo democrático lo terminó dando la derecha. Los antidemocráticos, los que siempre golpeaban la puerta de los cuarteles, los que piden mano dura, los que piden bala, los que aplauden el gatillo fácil, esos terminaron siendo los más democráticos. ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros? Bueno, se proponen militancias verdes, ¿sí? Militancias, tenemos que ser ecologistas y proteger, ya lo dijimos acá en algún programa, hay que proteger a la ballena que está en peligro de extinción. No hablamos nada de los agrotóxicos, del agronegocio no hablamos nada. ¿Y cuál es la idea de que seamos verdes? Que no seamos rojos, ¿sí? Los socialismos, los comunismos y hasta el peronismo parece ser un problema. Los socialismos y los comunismos ya se olvidaron de la lucha de clases, ya se olvidaron de la idea de la dictadura del proletariado, ya se olvidaron, y entonces ahora tienen un camino democrático para llegar a sus objetivos, ¿sí? Y el peronismo, que termina siendo un peligro para muchos, es curioso porque el propósito del peronismo no es la lucha de clases, no es la desaparición de las clases, es la colaboración de las clases. Sin embargo, también sigue siendo un peligro para la derecha. Enseguida vamos a hablar de qué es la derecha. También se estimula desde el poder la existencia de los feminismos blancos integradores. No buscan confrontar con el patriarcado. El patriarcado se va a acabar, pero sin embargo lo único que se pide es ingresar a la legislación que el patriarcado ha establecido para sí mismo, para beneficiarse y para tener privilegios. Es decir, participar de los privilegios de los varones. Adriana Guzmán ayer nos decía, escúchame, si para que se termine el capitalismo, el gran camino es que se terminen las clases sociales, para que se terminen el patriarcado, el gran camino es que se terminen los géneros, que yo tenga que dejar de discutir la cuestión del género. Bueno, eso lo vamos a buscar después porque pegó duro. Y la otra cuestión, en esto de que las condiciones objetivas y las correlaciones de fuerza, es cuando te hablan de las razas no existen. Entonces, fíjense lo que estamos caminando, ¿no? Estamos viendo la cuestión de la clase social, la cuestión del género y del patriarcado y la cuestión de las razas. Las razas no existen. Probablemente desde el punto de vista biológico eso sea cierto, pero si el racismo existe, es porque las razas existen, al menos en las relaciones políticas, en las relaciones sociales. Entonces, la sociología, la antropología y todas las ciencias sociales deberían ocuparse y dedicarle un tiempo a analizar esta cuestión de las razas y el racismo. Vamos a pensar ahora juntos qué es la derecha, porque el tema de la derecha es una cuestión que nosotros siempre lo damos como un concepto que se define superficialmente, ¿no? Para referirnos a los defensores del statu quo, que defienden sus derechos y privilegios y privilegios de minorías hegemónicas, basándose en tradiciones de dudosos pasados, construidas por su propio grupo o clase o su sector social, con recursos simples o recursos simplistas. O nosotros podemos identificar a la gente de derecha, también llamada en los últimos tiempos de derechas, con monárquicos, nacionalistas, clericales, conservadores, liberales económicos y ahora también evangélicos, ¿no? A partir de las experiencias sobre todo de Trump y de Bolsonaro, aunque Macri. En general, su concepción y sus valores
están anclados en el pasado, en un pasado tenebroso, ¿no? Para ello, todo tiempo pasado fue mejor. Sostienen y difunden, para todos, para consumo de las clases y grupos subalternos, la persistente idea de que hubo alguna vez una edad de oro de la que no debimos salir. Según una explicación más difundida, muy difundida en los textos de ciencias sociales y de ciencias políticas, y en los diccionarios políticos de muchos autores, la idea de derecha e izquierda vendría del Parlamento inglés. Parece ser que en la Cámara de los Comunes el partido de gobierno, cuyo propósito necesariamente era conservar el poder político, se sentó a la derecha de quien la preside desde 1730, y a la izquierda la oposición, cuyo propósito debería ser lograr cambios y disputar el poder. Lo que no te dicen los manuales es que todos formaban parte de la misma clase social. No es que a la izquierda los que querían modificar el poder eran de otra clase social, eran lo mismo. Probablemente la versión más difundida es la que asocia los términos con la Asamblea Nacional Francesa de 1789, ¿sí? En la Revolución Francesa, en que los conservadores y moderados se sentaban a la derecha y los radicales liberales a la izquierda del presidente. Ciertamente el origen puede establecerse en la Revolución Francesa, ya que los conservadores, de todos modos, hubieran elegido llamarse a sí mismos de derecha. Lo cierto es que uno podría pensar, pero fue mágico que fueron y se sentaron ahí. ¿Era lo mismo? No, la verdad es que los tipos sabían muy bien, empezaron a usar acá los textos sagrados, ¿por qué uno cae a la derecha? Bueno, y empezaron a usar el diccionario. En 1936, en España comienza su guerra civil, pero ya desde 1899, no, desde 1791, es decir, 2 años después de la Revolución Francesa, el diccionario de la Real Academia Española va a decir que la derecha es lo recto, lo justo, lo fundado, lo razonable, lo legítimo, ¿sí? Lo que dicta la naturaleza o ha ordenado Dios, o definido la Iglesia, o han constituido las gentes, o han establecido los soberanos en sus dominios. En otras palabras, lo tradicional, sin que nadie pueda dar cuenta de su origen ni mecanismo de transmisión. 100 años después, en 1889, solo se ha agregado la idea sin torcerse a un lado ni a otro. El mejor camino será el camino recto, derecho, sinónimo de andar bien. En derechura, levantarse con el pie derecho. La naturalización se va haciendo intensa desde las propias definiciones. Ya en 1899, fíjense, dice, hace 120 años, la RAE, la Real Academia Española, dice que procede derechamente o en derechura aquel que actúa con prudencia, discreción, destreza y justicia. Y ya hace mención a refranes populares que motejan a los que proceden mal, diciendo que todo lo que se hace mal se hace por izquierda. Recién en 1925 encontramos en el diccionario de la RAE el siguiente texto. Dice así: hablando de colectividades políticas, la parte más moderada o que en su doctrina guarda más respeto a las tradiciones. Eso es la derecha. En otra definición del mismo año, asociada al derecho, se instala la idea de privilegio y también con civilización, el que siguen los pueblos civilizados. Queda implícita la definición de barbarie que tan recíprocamente se han utilizado en Occidente. En 1936 España comienza su guerra civil y el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha política se lleva a las armas. En las nuevas definiciones que aparecen se destacan derechamente, que significa directamente a las claras, sin incorporar una nueva palabra. Se incorpora, una nueva palabra que es derechista, que es la persona amiga de la tradición y de las costumbres establecidas, sobre todo en política y otras instituciones sociales. El individuo de ideas opuestas se suele llamar izquierdista. Bueno, esto es solo una introducción. Recuerden que este es un programa
de formación política, en el que vamos a ir desgajando poco a poco estos conceptos que nosotros necesitamos conocer para poder pensar la política. Finalmente decimos que se introduce al definir derecho consecuencias naturales del estado de una persona o sus relaciones con respecto a otras. Y aparece también aquí el derecho de pernada. ¿Escuchó bien? Derecho de pernada. Ceremonia de algunos feudos que constituía en poner el señor o su delegado una pierna sobre el lecho de los vasallos el día que se casaban. En realidad esto es para disfrazar que la primera noche de la doncella era con el señor feudal. Esto me lo han contado también en Salta y en Tucumán y en Jujuy. En algunos estancieros reclamaban, no sé si todavía lo hacen, su derecho de pernada. Vamos, que se nos va el programa, vamos a escuchar ahora. Miren, hasta la raíz, esta idea de pensar los cambios. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, desde México, nos canta Hasta la raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Y volvemos, nunca nos fuimos, ¿cómo no vamos a volver? Estamos ahora en el bloque 2. Invitamos a Adriana Guzmán a que nos charle sobre feminismo comunitario y despatriarcalización. Nos habló desde el alto, a 4.200 metros de altura, ayer. Le preguntamos cómo hacer para pensar más allá del feminismo blanco, europeizante, urbano. Y ella nos da sus respuestas. Y también, como era muy sorprendente su planteo,
se le preguntó qué autores hay que leer, qué hay que leer para meterse en ese tema. Miren las respuestas que da Adriana Guzmán. Muchas gracias. Tal vez para empezar por el final, para Micaela, muchas gracias por sus palabras. Y yo creo que el primer texto que hay que leer es el cuerpo, ¿no? Hay que leer nuestros cuerpos. Las primeras autoras a las que hay que referirnos son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, que han hecho luchas importantes. Solo que porque hay un mundo colonial y racista, esas luchas no están en los libros, ¿no? Porque no han escrito cómo ellas han migrado, han peleado para siendo trabajadoras de casa, trabajadoras del hogar, migrantes, vendedoras, comerciantes, trabajadoras de la tierra y todo para darnos una educación, para que hoy puedan estar en la universidad. Esos son las autores, les autores principales para nosotras, ¿no? Ha sido para nosotras posible construir un feminismo comunitario, hacer una discusión sobre muchas cosas porque hemos ido a esas autoras, porque hemos decidido recuperar la memoria de nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? Esas sabidurías que son negadas pues en un mundo del conocimiento racional, ¿no? Académico y todo eso. Entonces, eso yo creo que es lo principal para construir otro feminismo, ¿no? Para deconstruir, como decía Micaela, el feminismo blanco, hay que partir de hacer un feminismo desde nuestro cuerpo, que no es blanco, ¿no? Y también para las mujeres que tienen la piel clara, porque hace poco, no sé hace cuánto, decía el presidente Fernández que habían venido de los barcos, ¿no? Pero la parte que no ha contado es que habían venido abajo, ¿no? Como carga, después de la guerra, porque allá no había que comer. No es que vinieron en el barco encima tomándose una cerveza, no. Vinieron después de la guerra, ¿no? O sea, también vienen de pueblos empobrecidos y que han quedado destruidos por la guerra en Europa. No, los que vinieron no eran hijos de la reina Victoria, los que no vienen de la nobleza, ¿no? Pero el sistema intenta imponernos esas lógicas también en el color de piel. Es decir, para nosotras hay que deconstruir un feminismo liberal, un feminismo individualista, un feminismo que ha sido difundido por mujeres blancas, sí, pero en el que no caben todas las mujeres que tienen ese color de piel, porque hay mujeres que tienen ese color de piel, están empobrecidas, están en las villas, están viviendo de los planes, están tratando de encontrar eso de la asignación por hijo, entonces hay que descolonizar el feminismo, pero eso no significa enfrentarnos entre mujeres que estamos oprimidas por el sistema patriarcal, ¿no? Por supuesto, ahí no cabe ni la Yanine Áñez, que era dictadora aquí, ni la Aboada, creo que es la esposa del Macri, que tiene sus maquilas y toda su explotación. No caben esas mujeres, esto no es biológico, no son todas las mujeres juntas, no, las fascistas, las racistas, las que justifican y ejercen la explotación, no. Entonces, hay que construir desde nuestros cuerpos. Y la otra cosa que hace la academia es borrar nuestros cuerpos e imponernos la teoría para entender el mundo, ¿no? Entonces, hay que leer a Marx para entender la explotación. Cuando yo la explotación la viví en mi cuerpo, he visto cómo mi mamá se ha envejecido con esa explotación capitalista y racista, cómo mi papá se ha envejecido, cómo mis abuelas, mis abuelos, cómo el barrio en el que vivimos ha sido producto de esa explotación y resistencia al mismo tiempo. Entonces ahí no es una cosa que pueda hacer una sola, la Micaela sola, por ejemplo, es un cuestionamiento que tiene que hacerse la academia, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar por leer nuestros cuerpos? Para después pongamos teorías y de ahí veamos qué nos sirve, pero no borremos nuestro cuerpo. La academia, esa lógica colonial de conocimiento, nos ha borrado el cuerpo. Y por eso me puedo mirar al espejo y pensar que soy blanca, señorita, y negar que soy aymara, ¿no? O pensar que soy blanca y creer que ya directamente estoy relacionada con la reina Isabel, ¿no? Entonces, la academia tiene una gran responsabilidad en eso. ¿Qué herramientas? Había la segunda pregunta de las herramientas de la educación. Todas estas discusiones, por ejemplo, nosotras las hemos vivido como organización en un contexto político también, ¿no? No hubiera sido posible si el país no hubiera estado estallando en lo que era la construcción del Estado plurinacional, la Asamblea Constituyente,
los pueblos indígenas originarios en las ciudades, en el Estado, ¿no? En grandes discusiones. Eso ha sido un acto de dignidad maravilloso, ¿no? Para nosotras, en ver ahí a nuestras hermanas, abuelas, no estar en los espacios negados, ¿no? Siempre. Entonces, ese contexto nos ha permitido a nosotros reflexionar. Mientras nosotras reflexionábamos, nuestras hijes estaban ahí coloreando, como siempre les dábamos hojas y papeles y pinturas, hasta que nos han dicho basta, queremos dejar de pintar y queremos hablar de patriarcado también, porque nosotras vivimos el mismo patriarcado que viven ustedes. No hay un patriarcado pequeñito para las niñas, ¿no? Y eso fue entender para nosotras que las herramientas que nosotros estábamos discutiendo, construyendo y aprendiendo, no hay que tenerlas a los 15 años, ¿no? Sino realmente hay que promoverlas, desarrollarlas desde que son pequeños, ¿no? Desde que son chiquitos aprenden el machismo, aprendemos el sometimiento las niñas, ¿no? La discusión sobre la no heterosexualidad desde pequeños, ¿no? No hay que llegar al noviazgo violento para darse cuenta que existe el patriarcado. Desde antes se pueden generar resistencias, desde antes las niñas y las niñas pueden aprender otras formas de relacionarse, ¿no? De no explotar, de no someter a nadie, de no ejercer violencia, ¿no? Eso en la educación de las guaguas, ¿no? Las niñas, las niñas. Y en la educación superior, en esta que es la academia, la universidad, yo creo que hay que hacer un gran cuestionamiento, ¿no? Las herramientas que tenemos, tan teóricas, fundamentalmente estas dos cosas, el que nos borran el cuerpo y el que nos anulan la creatividad, ¿no? Porque cada vez que queremos pensar algo, proponer algo, la pregunta es de dónde lo sacamos, ¿no? ¿Qué autor lo había dicho antes? Porque alguien tenía que haberlo dicho antes. Cuando nosotros dijimos, esto es nuestro concepto de patriarcado, nos dijeron, no, pero ¿basado en quién? Basado en nadie, basado en nosotras. ¿Por qué no podemos poner nosotras nuestro propio concepto, no? Tenemos un solo texto, no ha entrado en las universidades porque no tiene la bibliografía suficiente, porque no hemos citado a los suficientes autores, ¿no? Nosotras igual lo pasamos entre nosotras, que es lo que nos importa, pero se mata la creatividad así. Yo también estaba en la universidad y me han negado muchas veces las cosas que he planteado porque no estaba basada ni en Foucault, ni en Bourdieu, ni en Beauvoir, ni en Wollstonecraft, ¿no? Y para mí estaba nombrando a Domitila Chungara, a mi mamá, a mi abuela, ¿no? Que no estaban en la historia del feminismo, pero que es el feminismo del cual vengo, es la lucha de la cual vengo, ¿no? Entonces, hay muchas tareas en la academia que hacer, ¿no? Que son muy difíciles porque hay esos parámetros internacionales de medición de la calidad universitaria, pero creo que hay que hacer más lucha anticolonial y antipatriarcal desde la academia, ¿no? Y finalmente, la pregunta de la censura o violencia, no he entendido bien, pero en el caso del golpe en Bolivia, el golpe al pueblo, que hay una discusión si fue o no fue un golpe de Estado, pero para nosotros lo que sí fue un golpe al pueblo, que terminó en un golpe de Estado. Un golpe al pueblo por la masacre, por la criminalización, fue principalmente a las mujeres, ¿no? A las mujeres de pollera que se las secuestró, golpeó, se les cortaron las trenzas, la humillación, todo eso es un escarmiento para el pueblo, porque todas venimos de esas polleras. Nosotras hemos nacido de esas mujeres, entonces fue un escarmiento para que ese no es nuestro lugar, ¿no? Gobernar y querer hacer leyes y querer transformar y todo eso no es nuestro lugar es de sirvientas en su casa. Ese fue el mensaje para nosotros en el golpe del 2019 y nosotras salimos a denunciar ese golpe, ¿no? En lo público, internacionalmente, ¿no? Ahí hemos sido amedrentadas, amenazadas, ¿no? Como movimiento, ¿no? Esa es una de las amenazas fuertes que hemos vivido en el 2019 y que hemos resistido gracias al acuerpamiento de los feminismos, de las feministas internacionalmente también. Y también tenemos una gran discusión con algunos hermanos o compañeros, no sé, aymaras, quechuas, indígenas, que dicen que nosotras estamos reproduciendo lógicas coloniales cuando hablamos de feminismo siendo indígenas, ¿no? O cuando hablamos de patriarcado y acusamos a los incas de haber planteado el patriarcado. Hay una corriente
teórica, no sé, que se está planteando ahora, que cuestiona este patriarcado ancestral del cual nosotros hablamos. Por supuesto, son hombres que no quieren reconocer las relaciones de poder sobre las mujeres originarias, no quieren reconocer la violencia, supuestamente hay un mundo ideal, no sabemos dónde está escondido, pero ellos dicen que existe. Entonces, tenemos una gran discusión con ellos y a veces es en buenos términos y a veces son en ataques también fuertes. Eso puedo comentar. Hay una fuerte reciclaje del patriarcado, ¿no? Nosotros hemos planteado un patriarcado ancestral para cuestionar una cosmovisión patriarcal, colonial, que nos impone, por ejemplo, la heteronorma, que nos impone una relación de subordinación a las mujeres, que impone que la luna esté por debajo del sol, que el sol esté por encima de la tierra, ¿no? Estas cosas nosotras las cuestionamos, ¿no? Porque para nosotros ser feministas es algo político, no es algo esencialista, ¿no? Ser aymaras también. Entonces, ahí hay el planteamiento de que todo es en dualidad, todo es en complementariedad y que así como hay la Pachamama, existe el Pachatata, ¿no? Y solamente escuchándolo, ustedes se imaginarán, el Pachatata es el hombre tierra, o sea, no sé. Nosotras creemos que es un reciclaje del sistema, lastimosamente también. Hay eso, ¿no? Y hay que dar la discusión también en esa dimensión. Bueno, otra vez, desde el pie. Fíjense ustedes, todos los planteos que nos deja Adriana, son tantos. Ayer terminamos de charlar como a las 8 de la noche, nos quedamos, los que habíamos escuchado, la volvimos a escuchar porque todavía es una charla, estos son solo 11 minutos de 1 hora y media de charla ininterrumpida, elegidos al azar además, ¿qué hay que leer? Siempre la preocupación de la formación es ¿cómo me formo políticamente? ¿Qué hay que leer? Bueno, lo primero que hay que leer es a tu mamá, a tu papá. ¿Qué le hizo el patriarcado? ¿Qué le hizo el capitalismo al cuerpo de tu mamá, al cuerpo de tu papá, al cuerpo de tu abuela? A la pasadita le dijo a Albertico, le dijo, che, vos que decís que los argentinos vienen de Europa, te olvidaste de decir que venían en la bodega, cagados de hambre de una Europa sin alimentos. Entonces, a la pasadita nomás, porque los demás son indios, pero nosotros somos europeos. Sí, pero éramos, la descendencia era muy muerta de hambre porque no había qué comer después de la guerra. Bueno, y de estas cuestiones nos llenó la cara de dedos, Adriana, ayer. Y bueno, como se lo hemos dedicado a esta, porque además la despatriarcalización es parte de la descolonización. Todos nosotros tenemos un pacto patriarcal. Cuando reproducimos la sociedad en la que estamos viviendo, tenemos un pacto patriarcal y tenemos un pacto colonial, decía Adriana ayer. ¿Cuándo tenemos un pacto colonial? Cuando hablamos, por ejemplo, diría yo, de nuestros mapuches que están siendo reprimidos. Bueno, dos cosas. Están siendo reprimidos, es la única parte verdadera de la afirmación. Después, nuestro mapuche. ¿Cuándo te compraste un mapuche? ¿Cuándo un mapuche se te entregó para que vos digas nuestro? No jodas. No hablemos de la gilada de lo que dicen, los mapuches son chilenos. No, señor. Los mapuches estaban antes que Chile y Argentina se conviertan en país. Los mapuches son mapuches y en este caso son nuestros palestinos y los palestinos de los chilenos. Les ocupamos el territorio, le imponemos las condiciones, le ponemos nuestras tropas, los cagamos a balazo y no nos hacemos cargo. Entonces, es otra mirada, ¿no? Mirar a los mapuches como palestinos, porque acá solidaridad con Palestina, levantamos la bandera, salimos corriendo, bueno, pensemos en la solidaridad con los mapuches, que son lo que nosotros, como Estado, como país, oprimimos. Y después decimos nuestros mapuches. Bueno, ni hablemos de la derecha nuestra rancia, que se quedó con todas las tierras de la Patagonia, como la Bullrich y su familia, cuando salen a decir que son peligrosos, que son un comando mapuche venezolano, iraní, esa pavada. Vamos a escuchar en onda con lo que tenemos acá del feminismo de Adriana Guzmán, una porteña, el feminismo blanco eurocéntrico, vamos a darle lugar a todas las voces, Mora Navarro, que nos canta Libres y que tiene que ver con las consignas propias de estos lados, de este lado del mismo continente. Vamos con ella. Y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver.
mis hermanas voy a luchar, porque vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Vivas nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Yo soy mi dueña, aunque todavía no lo entiendas. Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero, libres sin miedo. 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 Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Otra vez, acá estamos, tercer bloque, folclore y contrahegemonía. Tema relevante, este es el espacio en que nosotros le dedicamos a pensar la hegemonía y la contrahegemonía y cómo juega en diferentes ámbitos. La cuestión del folclore, que ya la hemos venido trabajando, es que uno empieza a investigar, ¿no? Y se encuentra que hay diferentes definiciones y todas concuerdan en una base empírica, en que se trata de un conjunto de tradiciones populares, canciones, leyendas, usos, costumbres, ceremonias, creencias, siempre típicas de una comunidad, de un país o de una región. Algunos estudiosos del folclore, sin negar que sea el saber del pueblo, lo definen desde posturas conservadoras y lo ven como un fenómeno estático, observable y reproducible. Es decir, no sería un saber en acto, no sería dinámica su construcción. El pueblo sería ajeno a su propia construcción cultural. No se percibe como una manifestación dinámica de cultura que el propio pueblo elabora, reelabora, crea y recrea.
¿sí? Y además, ya lo hemos dicho en este programa, se remite a un imaginario de contexto rural, que hoy está despoblado, donde el pueblo ya no vive. El pueblo es suburbano, al menos en Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica, los pueblos han sido casi expulsados del campo. Pero además se lo considera el folclore un arte menor, un arte para la negrada, para la gente baja. Ustedes saben que las 7 artes liberales son la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la literatura, o si quieren, la poesía. Bueno, para cada uno de esos, dirá que para la arquitectura presentará el rancho de adobe y paja como prototipo de la sencillez, la frugalidad, el apego a la tierra, el desinterés por los bienes ajenos, es decir, la propiedad del patrón, y la poca exigencia del gaucho, lo que lo hace un hombre confiable y ejemplar. Para la danza se presentará una variedad, según las regiones, en las que predominan la energía del varón y la gracilidad de la mujer. El mandato de género se verá aquí, al punto que el malambo, danza enérgica que remeda un galope, es considerado una danza masculina, aunque ya hemos podido ver que ciertamente en el último tiempo hay mujeres que están incursionando en este lugar. Para la escultura no existe un equivalente folclórico, a menos que se consideren algunos altares populares. Otro día trabajaremos sobre la religión, las religiones populares y la religiosidad del pueblo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque ellos tienen religión y el pueblo tiene religiosidad. La música va de la mano con la danza, porque lo que no ha podido desprender la hegemonía es que el pueblo sencillo no concibe la música si no pasa por su cuerpo. El pueblo sencillo no va a sentarse a ver un concierto sin ponerle el cuerpo. Ambas manifestaciones suelen presentarse como lo folclórico, ya que los festivales folclóricos, nacionales, provinciales, regionales, locales, donde se realizan, se hacen especialmente con músicos, bailarines y público. En asociación también se realizan grandes eventos con exhibición de destrezas rurales para el manejo de ganado vacuno y caballar, doma, carrera de caballo, competencias para enlazar vacuno, y ahí la verdad que uno va como espectador, porque la mayoría del pueblo no participa de esto como vida cotidiana. Para la pintura, probablemente Molina Campos sea el abanderado de lo que podría llamarse pintura gauchesca y por extensión pintura folclórica. Para la literatura, o si más bien para la poesía, es un ámbito muy extenso y excede en todo las modestas pretensiones de lo que yo estoy queriendo decir. Es muy prolífica la producción. Sin embargo, debe destacarse que se presenta como prototipo de la cultura folclórica al Martín Fierro. Ya he dicho yo aquí que es el mejor ejemplo de una literatura que reúne las enseñanzas que se pretenden transmitir dentro de una trama de racismo indiscriminado contra el indio, contra el negro, contra el inmigrante. Y la oralidad está en manos de payadores e improvisadores varios. Después, uno cuando empieza a observar esto, se encuentra que hay una cantidad de personajes que se involucran con el saber cultural y la reproducción del estereotipo, ¿no? Es decir, yo una vez presencié que en 2011, fíjense, hace 10 años, yo asistí a una presentación del Rally Barrio Nuevo en la fiesta del ternero en Ayacucho. Y daba gusto ver bailar con enorme regocijo a cientos de parejas de jóvenes de pelo largo, arito, en zapatilla, tatuado, en ropa tipo hip hop. Pero en 2012 asistí a un recital de Peteco Carabajal en Villa Gesell, donde el municipio organizaba al fondo de la peatonal, hay un escenario, un festival, siempre cada semana algunos músicos eran contratados. Pero en ambos casos se reprodujo lo mismo que veo en los bailarines de salsa y de tango. Aunque puedan prescindir de la ropa adecuada, es decir, ustedes saben que el bailarín de tango se viste de traje, de zapatos negros lustrados, pero el de salsa también. No es que anda con cualquier zapato ni se viste de cualquier manera. Es un poco el disfraz
típico para que te admitan, ¿no? Un poco la formación de las academias o formación académica, entre comillas, de las peñas. ¿Qué es lo que hizo que me llamara la atención? Que todos respetan la estructura, aunque la estilicen. Usan palmas, primera, giro, segunda, zapateo, zarandeo, media vuelta, vuelta entera. Peteco les hizo escuchar su chacarera, El Coyuyo de Shanghái. Él la compuso en China, en una gira que hizo, pero se tuvo que conseguir un intérprete chino que tocaba un violín originario de allá, de 2 cuerdas. Los desafió a bailarla y los bailarines aceptaron el reto. Pero su sentido común, el sentido común de los bailarines, no les permitió dar el salto. Una a una las parejas se retiraron sin siquiera animarse a intentar un solo paso, desconcertado. A Peteco le ocurrió lo mismo que le ocurría a Piazzolla con los bailarines de tango verdadero. Se construye un imaginario que después no se puede sostener con el cuerpo. Y esta es una de las dificultades. El folclore forma parte de la hegemonía, pero hay un contrafolclore. Hay una contrahegemonía dentro del saber del pueblo que sigue dinámico, de lo que nos ocuparemos en otras charlas, por supuesto. Para eso estamos acá. Ahora vamos a escuchar a un folclorista, Jorge Marciali, un mendocino. Vamos de un lado a otro de la cordillera hoy, fíjense. Este mendocino, en uno de su último viaje fue a conocer dónde mataron al Che. Y allá fue, a Bolivia. Y fue tan grande su emoción que no le aguantó el corazón y allí murió. Jorge Marciali, él dice, yo elijo criollos, como lo diría él en mendocino. Yo elijo criollos, entonces, de Jorge Marciali. Estoy pisando un escenario que lleva un nombre y que yo quisiera que llevara un pensamiento, porque los hombres son lo que piensan y lo que hacen. Te quiero recordar Atahualpa Yupanqui con las palabras de José Hernández. He conocido cantores que era un gusto de escuchar, mas no quieren opinar y se entretienen cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Si yo fuera un gran cantante de esos románticos, podría llegar un día desde el Atlántico y cantarte unas canciones todas melosas que te humedezcan las bragas, entre otras cosas. Pero yo soy un cantor, esa es mi desgracia, y sufro viendo crecer la tilingocracia. Os amo tanto que ya no recuerdo cuánto, y si no me amáis vosotras me moriré. Anda, cántale a Francisco que está en la gloria, que tus cantitos molestan pa' la memoria. Entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que aguantar tontos, aguanto criollos, aguanto criollos, aguanto criollos. Si yo fuera un gran cantante de esos de lata, podría llegar, digamos, desde Manhattan y cantarte unas canciones que nunca entiendas. Total, lo que a mí me importa es que esto se venda. Pero yo soy un cantor de los arrabales y sé muy bien lo que son multinacionales. I love you very Brasil, with Menem, Pelé, Alfonsín, mi tiene corazón gaucho de Pinochet. Anda, cántale a Ronaldo con boy de goma, que aquí no nos entendemos ni en nuestro idioma. Entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que aguantar tontos, aguanto criollos, aguanto criollos, aguanto criollos. Cantor que anda distraído pisa la rama,
y mientras busca la gloria le hacen la cama. Yo puedo cantarle a Sonia o cantarle a Rosa, y no por eso olvidar cómo andan las cosas. Me voy a morir con estos discutimientos que tienen tanto que ver con gringos de adentro. Lo tuyo sería folk, rural, pero rock and roll. No es heavy y sin embargo me suena punk. Yo canto como la gente que me ha enseñado, y marchen 20 de vino con 10 de asado, que entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que elegir cantos, elijo criollo, elijo criollo, elijo criollo. La, 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 la. Gracias. Vamos aprendiendo a hacer el programa desde el pie. Estamos llegando muy bien con el tiempo. El bloque 4. ¿Es tan malo el jardín de infantes que hubo que hacerlo obligatorio? Si fuera bueno, las mamás se matarían por llevar los chicos al jardín. Los chicos querrían ir desesperados. Bueno, lo cierto es que los chicos en general disfrutan el jardín, porque el jardín es el único lugar del sistema educativo en el que todavía la maestra no te dice: acá se viene a trabajar. Es el único lugar. Después ya empezaste el primer grado y ya vos decís, la escuela es un trabajo. Y por eso uno termina odiando la escuela, porque nadie quiere ir a laburar. ¿Sí? No vamos a laburar, no vamos a laburar. Bueno, el asunto, la pregunta es, ¿por qué lo hacen extensivo? La historia del jardín de infantes en Argentina es simple. El jardín de infantes se crea masivamente en la provincia de Buenos Aires a partir de 1947, en el gobierno de Domingo Mercante, con el más grosso ministro de Educación de la historia después de Sarmiento, que es Julio César Avanza. Miren, qué grosso el apellido del tipo, Avanza. Bueno, él crea el jardín de infantes, y a pesar de lo que la mitología popular pueda creer de que lo creó para los pobres, lo creó para las clases medias. Todos los jardines de infantes en la provincia de Buenos Aires, el Jardín 1, también llamado 901, en la provincia de Buenos Aires, están en el centro de la ciudad, a muy poquitas cuadras de la escuela 1, que también así está frente a la plaza. ¿Sí? Ya no había más lugar, 50 años después de inventado, se crea 75 años después de creado el sistema educativo, ya no había más lugar frente a la plaza para crear el jardín. Entonces, se crea por ahí cerca. Pero a la mañana, lo hizo para las clases. ¿Quién vive en el centro de los pueblos? Las clases acomodadas de cada pueblo. Entonces lo hizo para eso. Que van a mandar a sus nenes a la tarde. No lo van a hacer cagar de frío a los niños cómodos, a los niños ricos, a la mañana. En la provincia de Buenos Aires, cuando no había gas todavía domiciliario, había que calefaccionar como se pudiera la casa, con braseros. Entonces a la tarde. Pero a la mañana iban los nenes de las mujeres que iban a trabajar a las casas ricas del centro. ¿Sí? A vos que no te gusta decir presidenta porque te suena mal, pero no tenés problema de decir sirvienta. Bueno, los hijos de esas mujeres iban al jardín de infantes a la mañana. ¿Qué es lo que tiene de interesante el jardín de infantes? Bueno, permite prepararte para la escolarización, particularmente la última sección, que es la sección de 5, no se lo llama salita, la verdad que tienen otra sección, estaba bien dicho, sección de 5 años, que es la tercera sección, tampoco es de 5 años, que en la práctica se hiciera, se asociara la sección con la edad, la verdad que tiene que ver porque que la obligatoriedad es reciente. La tercera sección, que hoy llamamos de 5, es obligatoria. Si de verdad fuera obligatoria, escúchate esta, si de verdad fuera obligatoria, viene un pibe de 7 años para anotarlo a la escuela, dice, no, tráigame certificado de jardín. No, pero no, vaya a la tercera sección. Si es obligatorio, usted lo tiene que tener. ¿Ven? Es una obligatoriedad chamullo. Además, es una obligatoriedad que tiene más que ver con el efecto, la efectividad política, que la eficacia o la eficiencia. ¿Por qué? Porque no hay todavía secciones de jardín de infantes que el Estado pueda brindar. La mayor parte de los jardines de infantes han sido privados. Por suerte, el macrismo
dijo que nos iba a crear 3.000 edificios nuevos de jardines de infantes. Lo que no dijo en qué siglo. Probablemente en el siglo XXII, si el macrismo sigue, que es difícil que se muera fácilmente, está vivo todavía, ganó las últimas elecciones. Digo, por más que nosotros festejemos la derrota, lo que ganaron son ellos y tenemos que recordarlo, es decir, no perder de vista. Pero el jardín de infantes es un lugar que uno lo asocia con el lugar de juegos, ¿sí? Al jardín se va a jugar. Esas son las cosas buenas que tiene el jardín de infantes, que nosotros no hemos sabido copiar para el resto de la escolaridad. Si ustedes imaginan si pudiéramos ir a la escuela y aprender jugando, que sea un goce, un disfrute, aprender, no hablemos de la escuela secundaria, estoy hablando de la escuela primaria, pero la secundaria, el terciario, la universidad, el tema es cuando uno va subiendo en el nivel educativo, es cada vez está más lejos de lo lúdico, de lo divertido. Estudiar debe ser penoso, nunca divertido. Y el tema es que como no está planteado el sistema educativo para que yo me haga preguntas, sino para que copie respuestas. Y estoy poniendo creativo. No está hecho para que yo haga preguntas. A mí me pasa que cuando me encuentro preguntas que nunca me hice aún a esta edad, que ya estoy grande, me genera un vértigo, una necesidad de buscar y buscar y buscar, con la ventaja que tenemos hoy, que la internet, Mr. Google, te pone cerca de cualquier producción de saber, pero te aleja de lo que decía Adriana Guzmán hace un rato, te aleja de mirar tu cuerpo, el cuerpo de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, y lo que el capitalismo y el patriarcado les está haciendo. Entonces, a veces muy preocupado por la cita erudita, a ver qué nos dice el último autor europeo. Hay un coreano que vive en Alemania que también está citado y que veo que en algunos grupos políticos reducidos lo están estudiando sin conocer qué es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, esto ni siquiera le sé el nombre, ¿eh? Estuve ojeando un poquito por encima, porque la verdad es que carece de interés para mí saber cómo se definen en Europa cuando nosotros nos negamos a ser lo que somos tercer mundo, somos un país dependiente, nuestra economía es más deudora que cualquier país africano de los que nosotros nos consideramos superiores. No hay un solo país africano que deba lo que debe Argentina. ¿Vos porteño que te la creés? Nosotros porteños que la creemos, que somos mejores que ella negro, no. Los tipos nos miran con pena. En África, cuando miran la economía argentina, la deuda argentina, y los chiquitos que nacieron esta semana, les cuento, todos los pibitos que nacieron esta semana y las pibitas, ¿saben qué trajeron bajo el brazo? $1.000 de deuda. Cada argentino debe $1.000 que nunca vio, Entonces una familia que tiene 8 pibes debe papá, mamá y los 8 pibes $10.000. Viejo, garpen la deuda. Bueno, nos estamos yendo, y 57, estamos hoy, lo terminamos perfecto al programa, y vamos a escuchar una canción de Jardín de Infantes, Marta Gómez, La vida está por empezar, dedicada a los primeros añitos de vida. Marta Gómez, esta colombiana que siempre nos endulza las orejas. Hasta la semana que viene. Chau, Mili, muchas gracias, mi linda, nuestra operadora estrella, la mejor de todas las operadoras del mundo y sus alrededores. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar. La pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La 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 la, la 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 la.
Saldremos a la guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. De toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19.